Nacional. Propuesta gubernamental para negociar con el Fondo Monetario no convence casi a ningún sector. Nadie está apoyando la propuesta. El gobierno está en una situación difícil, se ha quedado solo. Es una propuesta desbalanceada, es decir, está enfocada en el lado de ingresos, muy poco en el lado de gastos. Llegó la hora de meter tijera al tamaño del Estado. Nadie quiere pasar políticamente a la historia como el que tuvo que ponerle candado a un montón de instituciones. El Ejecutivo se aboca ahora a revisar su planteamiento y buscar acuerdos. Hay que llevar una propuesta que el fondo sienta que el país la va a aprobar. Lo que hay que hacer es crear un verdadero espacio de negociación, no es escuchar. Esto y más en Estado Nacional. Muy buenos días, amigos, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Estado Nacional. Esta semana con un tema que ha estado acaparando la atención y la opinión pública durante los últimos días. La propuesta que hizo el gobierno de medidas para sanear las finanzas públicas para tener acceso a una línea de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Se han dado una serie de reacciones esta semana y lo vamos a analizar aquí. ¿Por qué? Porque es importante que usted sepa qué se está proponiendo, cuáles son los problemas o las dificultades que podrían tener esas vías y cuáles podrían ser otras alternativas, porque sin duda el país, las finanzas de este país están en un momento crítico y el país tendrá que tomar decisiones difíciles que van a tener un costo, no importa cuál sea el sector, y es importante que todos conozcamos. Por eso precisamente hemos invitado hoy a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, miembro del equipo económico que presentó hace casi 10 días, don Rodrigo, la propuesta para el Fondo Monetario. Así es, muchísimas gracias, doña Liliana, por la oportunidad de compartir con ustedes y de estar aquí con don Juan Carlos y doña Silvia. Muchísimas gracias, y don Gerardo también, muchísimas gracias. A usted las gracias por la disponibilidad que tiene siempre para explicar. Estos son temas complejos, complicados, y es importante que la comunicación fluya muy abiertamente con el público. Sin duda. Nos acompaña también Silvia Hernández, quien es diputada del Partido Liberación Nacional, pero es también presidenta de la Comisión de Hacendarios, donde probablemente tengan que ir a alguno de estos proyectos. Bienvenida, doña Silvia. Muchísimas gracias, doña Liliana. Igualmente, muy complacida de poder ampliar sobre este tema que sin duda alguna nos convoca a una amplia discusión y saludar a don Rodrigo, don Juan Carlos y don Gerardo Corrales el día de hoy, que es parte de nuestro panel de hoy. Bienvenido también Juan Carlos Hidalgo, uno de nuestros analistas, experto en políticas públicas. Juan Carlos, bienvenido. Ha estado muy activo haciendo observaciones a las propuestas que se hicieron. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con los contertulios aquí discutiendo este gran tema. Y también tendremos la opinión de Gerardo Corrales, otro de nuestros panelistas. Don Gerardo es economista, ex banquero, y también ha estado muy activamente analizando y participó también usted, don Gerardo, en el proceso, en una de las sesiones del proceso de diálogo que había abierto el gobierno. Buenos días. Sí, participé en 5 minutos en ese proceso de diálogo. Una cordial bienvenida a todos los compañeros y gracias a usted por esta oportunidad. Bien, vamos a ir de una vez al grano. La propuesta que presentó el gobierno es un paquete de medidas con las que pretende iniciar una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero la reacción que hubo ha sido un coro verdadero de reacciones en contra. Veamos un resumen de lo que pasó. A pocas horas de que el equipo económico hiciera su anuncio de la propuesta al Fondo Monetario Internacional para sanear las finanzas públicas a cambio de una línea de crédito por $1.750 millones por 3 años, las voces en contra se unieron como un coro al unísono. Partidos políticos, sindicatos, cámaras empresariales, la Iglesia Católica, así como múltiples grupos y colectivos externaron su rechazo. La principal crítica es el desbalance. 80% del ajuste prácticamente viene por el lado de nuevos impuestos y el 20% restante prácticamente en su totalidad no es nada nuevo. Por el lado de la reducción del gasto, el gobierno propuso medidas consideradas por algunos como refritos, tales como la aplicación de la regla fiscal, norma que ya está en vigencia, la ley de empleo público, enviada al Congreso desde hace meses, la reducción de presupuestos y congelar salarios públicos mientras el porcentaje de la deuda supera el 60% del PIB. Las pocas propuestas nuevas sobre reducción fueron consideradas como insuficientes y poco precisas, tales como el cierre y fusión de órganos desconcentrados, renegociación de alquileres del Estado y la intención de hacer movilidad laboral voluntaria. Sin embargo, por el lado de los ingresos, la receta fue más impuestos. Aumentar a un 0.50% el impuesto a los bienes inmuebles,
subir el impuesto a las utilidades de personas y empresas, así como a los salarios y pensiones. También un nuevo impuesto a las transacciones financieras que gravará cada movimiento bancario que todos hagamos por 0.3% en los primeros 2 años y luego 0.2% por otros 2. También se propone subir la tasa del impuesto a las remesas al exterior en un 5%. Adicionalmente, le eliminarían las exoneraciones a los premios de lotería mayores a un 50% del salario base, poner el impuesto al salario escolar y también a las utilidades de la Caja de Ande y los seguros del magisterio, así como a las grandes cooperativas y a Sutel. Estos 3 elementos son recesivos, es decir, tendería a aumentar el desempleo si se aprueban las leyes correspondientes a estos impuestos. Incluso las redes sociales estallaron. Según un análisis a las reacciones generadas por la propuesta al fondo, hecha por la empresa CAC Porter Novelli entre el 14 y el 18 de septiembre, en Facebook el 83% de las reacciones fueron de enojo, con muy pocos me divierte o me encanta, al tiempo que la mayoría de emoticones utilizados eran de enojo. En Twitter, según la agencia, también el sentimiento que predominó en estos primeros días fue el negativo, ligado principalmente a los impuestos a las transferencias bancarias y a los impuestos en general. Los emojis que destacaron fueron los de enojo, descontento y frustración. Estado Nacional consultó a varios exministros de Hacienda, quienes coinciden en que se pasó la mano en más impuestos y se decidió no entrarle fuerte a la reducción del gasto estatal. Una parte muy importante de la propuesta es el cumplimiento de la regla fiscal. Eso es una ley de la República de acatamiento obligatorio para el gobierno. No pueden incluir como un esfuerzo adicional el cumplimiento de la ley. Usted no puede llegar a decirle a la gente en medio de una crisis como esta que le va a subir los impuestos, porque nadie sabe cómo va a estar el día de mañana. Están poniendo impuestos que en alguna forma van a afectar muy seriamente lo que es la recuperación. No entiendo por qué están poniendo un impuesto a las propiedades. Venimos hace 30 años diciéndole a la gente lo importante que es que todo el mundo tenga casa propia y ahora le decimos que tienen que pagar el triple. Y en los temas de gasto no es solo no pagar más a los empleados públicos, es reestructurar el Estado, es pensar si queremos, si este es el Estado que tenemos y si este es el Estado que queremos. Es decir, este es el Estado que tenemos, si ese es el Estado que queremos al futuro. Y a mí me parece que ese no es el Estado que queremos en el futuro. Es un asunto de método. Aquí hay que sentar a los distintos actores políticos, sociales, productivos, empresariales, laborales, y ver de qué manera se acomodan todas estas cargas. Y eso posiblemente permitiría a este país, que es lo que a mí me preocupa y me duele, que se vaya a perder esta oportunidad de hacer una redefinición, digamos, de pantalón largo. ¿Por qué se está hablando de poner más impuestos o de que se debe recortar el gasto? Recordemos que las finanzas estatales estaban ya en bastante mal estado y con la situación de la pandemia han llegado a un punto crítico. Se espera que el déficit fiscal, se está estimando que llegue a 10% este año. Sin embargo, hay quienes dicen que podría llegar incluso al 12%. El crecimiento de la economía se va a contraer a un 5%. Y lo que más está contribuyendo a esa contracción es una caída en las exportaciones que se está proyectando, don Rodrigo, usted me va a corregir, en un 14.7%, una afectación en las importaciones también de un 10.2%, una contracción en el consumo de los hogares de un 3.8%. Lo único que ha crecido es el gasto del Estado, ¿verdad? En un 0.7%. Bienvenido, don Rodrigo. Es por esa razón que estamos poniendo estas medidas en la mesa. En efecto, tenemos una afectación muy grave para la actividad económica en Costa Rica. La pandemia golpeó muy fuertemente la actividad económica. Se estima que la producción este año, como usted bien decía, caiga en un 5%. Esa es la proyección más reciente del Banco Central. Y eso ha golpeado a todos los sectores económicos, incluyendo a las finanzas públicas. Las finanzas públicas golpeadas sobre todo por el lado de la recaudación,
porque con la contracción de la actividad económica, la recaudación económica cae muy fuertemente. La Contraloría General de la República ha estimado una caída en los ingresos tributarios de alrededor de un 3,5% del PIB, que es una caída muy, muy significativa. Eso representa alrededor de un cuarto, una tercera parte más bien un cuarto de los ingresos estimados para este año, de manera que es un golpe muy fuerte a las finanzas públicas en el corto plazo, pero que además representa entonces un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, todavía enero, febrero, se proyectaba que la trayectoria de la deuda pública fuera creciendo, pero alcanzara un punto máximo de 67% del Producto Interno Bruto, o sea, la deuda del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto, en el año 2023-2024, un máximo de 67% y empezar a caer a partir de ahí. Ahora con la pandemia, en la combinación de reducción del Producto Interno Bruto, contracción de la economía y la contracción de la recaudación tributaria, se estima que la trayectoria de la deuda se está desplazando alrededor de unos 20 puntos porcentuales, con lo cual el punto máximo se alcanzaría ya no en 67-68%, sino 88% del PIB en las estimaciones del Ministerio de Hacienda. Es una explosión ya. Es una explosión del tamaño de la deuda y eso lo hace muy difícil de financiar. ¿Eso los lleva a ustedes a estas medidas? A la necesidad de plantear un ajuste fiscal que esté orientado en dos direcciones. Primero, a lograr una reducción en el tamaño de la deuda en el corto plazo con medidas temporales y, en segundo lugar, a lograr que se mantenga una trayectoria descendente para la razón de la deuda como porcentaje del PIB en el mediano y largo plazo a partir de medidas permanentes de ajuste fiscal. Como dicen popularmente, han llovido las manifestaciones de rechazo a estas medidas, don Rodrigo. Ya han pasado unos poquitos días de salir del calor de esas primeras reacciones. ¿Cómo lo ven? ¿De verdad se les pasó la mano? ¿Pensaron demasiado en impuestos y nada en recorte de gasto? Vamos a ver, la propuesta, como decía, está orientada a conseguir dos objetivos en los próximos años. En primer lugar, bajar el tamaño de la deuda para traerla a un nivel que se vuelva más sostenible y más fácil de financiar en los mercados domésticos e internacionales con tasas de interés razonables en lugar de las tasas de interés que habría que pagar si nosotros tuviéramos una deuda por encima del 80% del PIB. Y en segundo lugar, conseguir que esa trayectoria de la deuda baje. Para eso necesitamos medidas temporales y permanentes. En las temporales, porque se necesita traerse el nivel de deuda rápidamente hacia abajo, se necesitan rendimientos rápidos y ahí sí hay un sesgo hacia los impuestos. Eso es así. En las medidas ¿va a afectar el crecimiento económico ese paquetazo de impuestos, como lo han llamado algunos? La pregunta fundamental es cuánto afectaría el crecimiento no hacer nada. Es decir, ¿cuál sería el impacto sobre el crecimiento económico de posponer el ajuste que el país requiere? Esa sería una pregunta fundamental. Ya hemos vivido en Costa Rica la tensión que genera en mercados de financiamiento y el impacto que eso genera sobre el crecimiento económico, el posponer un ajuste. ¿Usted acepta que la propuesta está desbalanceada y considera que tenía que ser así? No, entonces, para terminar el punto, en las medidas temporales hay un sesgo a los impuestos para poder tener un impacto más rápido sobre el tamaño de la deuda, pero en las medidas permanentes, las medidas de ajuste fiscal permanente, que son las que se van a quedar con nosotros, es decir, las que no fenecen al cabo de unos años, sí hay mucho más balance. Vemos que para el 2024 básicamente están casi 50-50 entre ingresos y gastos. Y ahí el tema de la regla fiscal no es que se le añadió al lado del ajuste permanente. En las medidas que estaban planteadas por el lado del gasto, lo que hay es una reducción una reducción adicional en el presupuesto, adicional a lo que ya planteaba la regla fiscal. Al bajar el tamaño del gasto en los próximos años, eso hace que la regla fiscal, que es un techo al crecimiento, se aplique sobre una base más baja. Y esa base más baja se va a mantener permanentemente a lo largo de los años. Entonces, ¿usted no cree que haya sido desbalanceada esta propuesta? Como le digo, para el lado de las medidas temporales hay un sesgo hacia los impuestos, pero en las medidas de ajuste fiscal permanente del 2024 hacia adelante hay balance entre gastos e ingresos. Juan Carlos, ¿cómo está esa propuesta? Sí, don Rodrigo mencionó algo importante y es que una economía en contracción es una economía que genera pocos ingresos al fisco. Y todo lo contrario, una economía dinámica en crecimiento es una economía que genera muchos recursos al fisco. Don Ricardo Jiménez decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Pues el equivalente hoy en día es que un buen ministro de Hacienda es una economía que crezca al 3%, otra vez por ciento, 4%, ojalá el 5%. Es más, veamos la historia nacional reciente. El momento en que más creció la carga tributaria de Costa Rica en los últimos 20 años fue el periodo del 2004 al 2008. La carga tributaria aumentó 2.3% del PIB.
a pesar de que no se aprobó un solo impuesto en ese lapso. ¿Qué fue lo que ocurrió? La economía creció en promedio 5.6% anual. Lo que ocurre con este paquete de impuestos, porque es un paquete de impuestos, es que es altamente recesivo. Pretender recaudar 5 puntos porcentuales del PIB, que nunca antes se ha hecho en la historia nacional. Ninguna reforma fiscal ha podido recaudar en ingresos frescos más de 1.3, 1.5% del PIB. Pretender recaudar 5 puntos porcentuales en nuevos impuestos en una economía que está en plena recesión, en su mayor contracción económica en 40 años, es simplemente delirante. Vamos a mostrarle a los televidentes, voy a pedirle a nuestro compañero Rolando Arrieta que nos muestre el cuadrito que tenemos con la proyección que está haciendo el gobierno con esta propuesta de recaudación. Como vemos ahí, por el lado de los ingresos, estaría estimando que durante los 4 años, los 2 primeros años, por el lado de los ingresos, es decir, de los impuestos, se recaudaría un 5%, y un 3.77% en los siguientes 2. Mientras que por el lado de la reducción del gasto, apenas si pasa del 1% en los 2 primeros años y no llega al 2% en los 2 siguientes. Y por el lado de la venta de activos, es decir, Fanal y Vixa, que es de lo que se ha hablado hasta el momento, se proyecta que genere apenas un 0.57% por única vez y hasta el tercer año. Don Gerardo, ¿cómo ve usted esas proyecciones y en total el paquete presentado? Me parece que es una salida en falso. Me parece que los técnicos debieron haberle planteado, me imagino yo, al presidente y al cuerpo político distintas vías, distintas opciones, conociendo al equipo económico. Y creo que lo que salió no es tanto un tema de carácter económico, sino un tema que se consideró de viabilidad política. ¿Por qué? Porque no viene el IVA, por ejemplo, porque no viene venta de activos estatales, que eso causa mucho ruido, pero la propuesta fue totalmente desbalanceada, de nuevo, como coinciden todos, del lado de los ingresos. Está muy bien lo que decía don Rodrigo, o sea, si la deuda está creciendo 20 puntos porcentuales, hay que ponerle un freno, pero no por la vía de fuentes de recursos vía impuestos. Yo creo que el pueblo se cansó. Esto es un tema que se viene acumulando desde el año 2007, cuando tuvimos un superávit del último de 0.6%, hasta el 2019 creció 7,5% el déficit, de los cuales 3,5% son transferencias, que hay que atacarlas, y en este paquete no se atacan, y 2,5% son salarios, remuneraciones. Ya los pluses son 2.100 millones de dólares, son más grandes que los salarios base, pero no se le quiere entrar a ese tema. ¿Por qué? Porque todos los políticos piensan en el 2022. Nadie quiere asumir el costo político de tomar decisiones de fondo, no de ahora. Hemos venido posponiendo esto desde hace años. Lo puso en la mesa Laura Chinchilla con el acuerdo de Otón Solís y Juan Carlos Mendoza, el PAC se opusieron, luego vino Luis Guillermo diciendo no hay un problema de finanzas públicas, se receta un aumento del presupuesto del 20% y entonces no nos quejemos. Lo que estamos cosechando hoy es la irresponsabilidad política del pasado, a pesar de que técnicamente muchos hemos dicho dónde está el problema, dónde que había que tomar los recortes en su momento, y ahora que estamos contra la pared, pero don Gerardo, hay que hacerlo. ¿Usted cree que ahora que estamos contra la pared, que la gravedad de la situación fiscal que tenemos en este momento sea posible resolverla sin algunas medidas que tengan que ver con impuestos? No, porque el tamaño de tal magnitud son 10.000 millones de dólares, lo que le faltan al gobierno. ¿Cuáles impuestos cree usted que están bien? Usted tendría que despedir a todo el sector del gobierno, todos los empleados del gobierno, tendría que recortar todas las transferencias, que son 9.000 millones entre las dos, y aún así le faltan 1.000 millones. ¿Cuáles impuestos ve bien y cuáles no? Yo creo que el impuesto a las transacciones financieras, aunque me van a criticar porque yo vengo de ahí, no está tan mal en el tanto en que de los 750 millones de transacciones al año que se hacen, quiten pagos de tarjetas de débito, quiten pagos de tarjetas de crédito, quiten retiros en cajeros automáticos, quiten Simpe Móvil y quiten movimientos yo-yo. O sea, ¿por qué voy a pagar un impuesto por pagar impuestos o para mover plata a mis propias cuentas? Y ahí usted pierde el 5% de la reforma. Y lo otro es, si pretendían el equivalente al IVA del 13 al 16, ¿por qué se fueron del 13 al 20? Hagan la tasa Tobin no del 0.3, sino mi número es 0.12. Y vayan a ver por la vía del gasto o por la vía de venta de activos, hay que entrarle a ese tema, cómo amortizamos la deuda. ¿Y aumento de impuesto de bienes inmuebles y el aumento del impuesto de renta? El de bienes inmuebles me parece bien, pero no el 300%, me parece 0.25 a 0.5, pero suba el techo, el piso de la grabación. O sea, no es justo que familias de clase media, clase de interés social,
tenga que pagar impuestos territoriales más altos. ¿Y por el lado Hágalo progresivo, casas de lujo, todo lo que son propiedades de miles de hectáreas, ahí sí, pero no castigue a la gente que está muy difícil en este momento. O sea, ¿usted cree, don Gerardo, que hay que hacer más para cortar el gasto, pero sí está de acuerdo en algunos impuestos, pero se le fue la mano? A mí me gusta lo que estaba en el staff report, que don Rodrigo conoce muy bien, que era una propuesta balanceada en 4 años, 3 puntos por el lado de los ingresos, 3 puntos por el lado de los gastos, y proponía el fondo al menos 1.8% del PIB en venta de activos estatales. ¿Era un borrador inicial ese, don Rodrigo? Era el staff, el reporte, el informe del staff del Fondo Monetario que salió en relación con el crédito de financiamiento rápido que se aprobó justamente en Asamblea Legislativa hace unas semanas. Ese informe planteaba, en efecto, como nos recuerda Gerardo, un ajuste fiscal. La parte de gastos era fundamentalmente la aplicación de la regla fiscal, no había mucho más. El resto era un ajuste por el lado de los ingresos. Era lo que estaba planteando el Fondo Monetario, y por las razones que hemos discutido, porque se necesita realmente ponerle un freno al crecimiento de la deuda, y lo que aporta fundamentalmente en el corto plazo van a ser algunos impuestos que pueden ser temporales, como se están planteando, más una combinación de medidas por el gasto y por los ingresos de naturaleza permanente. Y no hay que minimizar el impacto de la regla fiscal. La regla fiscal va a ser fundamental. Claro, pero quizás la crítica, y no sé si doña Silvia coincide conmigo, es que lo presenten aquí como una medida cuando eso ya estaba en la ley. No está presentada como una medida. No está en la lista. Pero en la presentación que hizo lo don que Elian, dice es presupuesto, recortes al presupuesto barra regla fiscal. ¿Por qué se puso eso así? Claro. Pero combinado con recortes al presupuesto, y es por la razón que explico, porque los recortes adicionales al presupuesto, adicionales a lo que ya obliga la regla fiscal, como bien planteaba don Fernando Naranjo ahora en los cortes que ustedes presentaron, es una ley de la República. La ley de la República obliga ya al gobierno a hacer un acotamiento del crecimiento del gasto público para que obedezca la regla fiscal, pero en adición a eso se están planteando recortes presupuestarios adicionales que, como bajan la base sobre la que se aplica esa tasa de crecimiento de la regla fiscal, van a permitir un efecto permanente sobre el gasto como porcentaje del PIB a futuro. Entonces esto sí es adicional al techo que planteó la regla. Es decir, si la regla dice usted no puede crecer más de 4%, estos recortes van a hacer que no crezca a más del 1 o menos por ciento en los siguientes años, y eso va a permitir entonces una reducción todavía más fuerte de lo de la regla fiscal. Es adicional a la regla fiscal, pero interactúa con la regla fiscal para asegurar ese corte adicional, que ese corte adicional se vuelva permanente. Esa es la explicación. Por eso no hay que descuidar el tema de la regla fiscal, que no está en esas, de nuevo, insisto, no está en esas tablas, pero la regla fiscal nos está haciendo un esfuerzo de volver a donde estábamos. Cuando uno ve la génesis del problema fiscal que tenemos, el desequilibrio fiscal que tenemos en Costa Rica, se generó en efecto como consecuencia del crecimiento en el gasto primario corriente. ¿Qué es el gasto primario corriente? Es el gasto del gobierno excluyendo intereses y capital. Entre el año 2008 y el año 2010, el gasto primario corriente pasó de un 11% del PIB a un 14,8% del PIB. Subió 3.8 puntos porcentuales del PIB. Y de ahí al 2013 subió al 15,5% del PIB. Es decir, se estabilizó en básicamente 15,5 puntos del PIB. Tuvimos un aumento de 4,5 puntos del gasto primario corriente. Eso fue lo que generó el desastre fiscal que tenemos en Costa Rica. Claro, que es el que hay que resolver. Que es el que hay que resolver. A partir de ahí empezaron a crecer los gastos por intereses también. Eso no está en el gasto primario corriente. Pero si no hubiéramos tenido ese desequilibrio fiscal, no hubiéramos tenido la situación fiscal de bola de nieve en que estamos hoy en día. Entonces, hay que bajar el gasto primario corriente. Las proyecciones que tenemos en el Banco Central sugieren que de aplicar estrictamente la regla fiscal, seguirla aplicando, nosotros vamos a lograr bajar el gasto primario corriente a su punto original de 11% del PIB alrededor del año 2027. Esa regla fiscal nos va a hacer una buena parte del ajuste, pero ya no va a ser suficiente, como sí lo era antes de la pandemia. Necesitamos complementarla. Doña Silvia, los diputados de Liberación Nacional están de acuerdo con este proyecto. Mucho se ha dicho, porque hubo, don Rodrigo, una avalancha de rechazo al día siguiente, pasando por la Iglesia Católica, partidos políticos, sindicatos. Liberación Nacional tardó 2 días en hacer un comunicado de prensa. Sí, yo lo primero que quiero señalar es que es esa confianza en el ajuste que casualmente menciona don Rodrigo Cubero, porque esta no es la primera vez que el gobierno de la República se apersona a decir que hay que hacer ajuste
y no solamente buscar financiamiento, pero no hay una confianza clara, hay una pérdida de confianza en cómo se va a alcanzar ese ajuste. Entonces, por ejemplo, no solamente es una discusión de si este conjunto de medidas es desproporcionado, desequilibrado, más allá de los porcentajes que lleve, un 80% atracción de ingresos mayoritariamente vía impuestos y un 20-25% del gasto, en donde ciertamente, más allá de lo que diga el papel, de ese 20%, un 60-63% la apuesta es la regla fiscal. Entonces, no solamente es si viene de atrás, es cómo se va a lograr la regla fiscal. Y ahí yo creo que está la gran pregunta a la que no se ha abordado. ¿A qué me refiero? La regla fiscal ciertamente es un tope al crecimiento, pero si usted lo va a hacer a través de reducir gasto de capital, infraestructura, inversión, entonces el gobierno no dice cómo se va a garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Hay excepciones o ya cláusulas dependiendo de los niveles de endeudamiento país, pero por ello la apuesta del lado de la regla fiscal no es solamente decir que está en el papel, es de qué rubro del presupuesto le va a echar mano el gobierno de la República para reducir el gasto o la presión del gasto si es a través del gasto de capital. Pero nuevos impuestos, Liberación Nacional está de acuerdo en que haya nuevos impuestos. ¿Cuáles de estos que presentó? Yo creo que es el panorama en el que nos encontramos es absolutamente apremiante. Sí, pero ¿cuáles? Y en eso ¿Están no hay de acuerdo duda. en impuestos y cuáles? No, yo creo que lo que Liberación Nacional ha dicho es estamos de acuerdo en ir en una negociación con el Fondo Monetario, pero no hay absoluta confianza de cómo el gobierno va a lograr esto, porque la Asamblea Legislativa... Pero impuestos, ¿ustedes están de acuerdo? Ya vimos en la nota los impuestos que están planteados. ¿De esos que están ahí, ustedes están de acuerdo con esos o no? No, nosotros lo que hemos valorado es que debería de existir una mejor forma de cobrar lo que ya hay existente y eventualmente se ha dado una discusión sobre el tema muy general de las transacciones bancarias, muy en la línea de lo que ha explicado Gerardo Corrales. O sea, Liberación Nacional sí estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo necesariamente, está flexible a valorar esa posibilidad entendiendo que hay un tema que no se va a poder solucionar únicamente hablando del gasto porque la pérdida de ingresos producto de la pandemia, más allá de lo que señale a nivel de la Contraloría, a hoy es de 1.3 billones de colones. Eso no se va a cerrar de inmediato a través de puro gasto y ciertamente habrá que hacer algo, pero nosotros no hemos tomado una definición con certeza absoluta de esas medidas. Más bien creemos que el gobierno, si no presenta primero de qué forma va a lograr el ajuste por el lado del gasto, no estaríamos discutiendo algo directo en temas de impuestos. Y definitivamente el impuesto que tiene que ver territorial de bienes inmuebles, hay una verdadera, diría yo, rechazo generalizado de ese impuesto en términos generales. No solamente nos parece abusivo, sino que totalmente desproporcional, más allá de que el gobierno salga a decir que lo reduce de 0.75 a 0.50, eso ustedes no van es. con el de bienes inmuebles. En el Partido de Unidad Social Cristiana, bueno, usted está, entiendo, aspirando a una candidatura a la Diputación a futuro, pero es miembro del Partido de Unidad Social Cristiana, salieron y dijeron que no de entrada. ¿No a todos esos impuestos que están planteados? ¿O ustedes creen realmente que es posible salir de esta situación crítica que estamos sin ingresos frescos por el lado de impuestos? Bueno, yo todavía no estoy donde asustan, entonces puedo hablar en mi capacidad personal y no como un miembro activo o más bien como un oficial, autoridad del Partido de Unidad Social Cristiana. Yo creo que tiene que haber alguna apertura a algunos ingresos. El impuesto a las cooperativas, a las grandes cooperativas, es algo que se ha planteado con anterioridad. Supuestamente iba a ser parte de la anterior reforma fiscal y los diputados firmaron, la gran mayoría de los diputados firmaron un compromiso diciendo que iban a impulsar un impuesto a las grandes cooperativas que al final no terminó en nada. Yo creo que es algo que se puede plantear. Luego está también el impuesto de renta, eliminar la exención del impuesto de renta al salario escolar. Yo iría más lejos, yo eliminaría el salario escolar. Es un 14º salario, es un privilegio odioso que representa una erogación importante para el sector público, para el gobierno central. Solo para el gobierno central el salario escolar representa 0,4% del PIB. Si incluimos todo el sector público, y recordemos que muchas de las instituciones descentralizadas reciben sus dineros de transferencias del gobierno central, estamos hablando de 0,8% del PIB. Así que ahí tenemos una nueva fuente también de consolidación fiscal que no se está tocando. Hay un tema importante
que no se menciona por ninguna parte, y es el tema de la reestructuración de la deuda. ¿Cuánto es lo que el próximo presupuesto va a destinar a servicio de deuda el próximo año? Es como 42%, si bien tengo entendido. Pues bueno, mucha de esta deuda del gobierno central es deuda con el mismo Estado, es deuda interna, pero cuyos tenedores de bonos son instituciones del Estado. Y el gobierno central está pagando tasas de interés del 10% a otras instituciones del Estado por la colocación de estos bonos. Yo creo que eso no tiene sentido alguno y tendríamos que plantearnos aquí en Costa Rica una reestructuración, una reingeniería de la deuda. Así como lo ocurrió en los 80. En los 80, don Eduardo Lizano encabezó un proceso de renegociación de la deuda de Costa Rica, deuda externa, con organismos internacionales, con otros gobiernos, que fue exitoso. Pues bueno, sería muy oportuno que así como pudimos hacer ese proceso exitoso en los años 80, lo planteemos aquí para renegociar deuda entre las mismas instituciones del Estado y dejemos de pagar tasas ridículas del 10%, que sinceramente es un efecto que hace un efecto de bola de nieve que no tiene ningún sentido y es el principal disparador del gasto en este momento. Bien, estas son parte de las opciones que se están barajando. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver de dónde salieron esta canasta de propuestas y también algunas que nos hicieron exministros de Hacienda consultados por Estado Nacional. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com para que nos escriba, nos sugiera temas, nos haga sus observaciones, nos interesa mucho su opinión. Bien, seguimos conversando sobre la propuesta que hizo el gobierno de las medidas que tomaría para sanear las finanzas públicas, proponérselo al Fondo Monetario Internacional y así tener acceso a una línea de financiamiento de $1.750 millones por los próximos 3 años. Eso me lleva a preguntarle, don Gerardo, ¿usted cree que esto que se planteó es viable? ¿Qué sigue? Yo creo que se puso sobre la mesa una serie de iniciativas. Me parece que Costa Rica tiene la capacidad de diálogo, los distintos actores políticos, y me parece que sí se podría buscar un balance atacando más el lado del gasto, atacando más el lado de eficiencia en recaudación y, por qué no decirlo, afinando un poco más las propuestas de impuestos que se hicieron, porque yo sí creo que el problema es urgente y la magnitud, repito, es imposible, como algunos dicen ahora, cero impuestos. Es imposible entrarle por la parte del gasto o por la parte de activos estatales. La medicina es amarga, hay que tomársela, porque si no, la consecuencia del cáncer puede ser muchísimo más grave de lo que podríamos tener tomándonos estas medicinas, un componente de impuestos, un componente de gastos, un componente de activos y un componente de reactivación económica. ¿Cuán amarga debe ser esa medicina, Juan Carlos? Sí, la pregunta es quién se toma la medicina. En este momento el sector privado es el que se ha tomado la medicina de esta pandemia. Es ahí donde hemos tenido el ajuste mayúsculo de decenas de miles y no cientos de miles de personas perdiendo sus empleos, viendo sus jornadas laborales reducidas, viendo sus ingresos disminuidos, empresas lidiando con la bancarrota, con cierres permanentes, etc. Es ahí donde ha habido el ajuste. Mientras que en el sector público, más bien los salarios han aumentado, las remuneraciones han aumentado durante la pandemia. Entonces yo creo que es justo de que ahora el ajuste se haga del lado del sector público. Vean ustedes, y esto no es simplemente preferencias ideológicas que las podemos tener todos. Cada vez que en Costa Rica se han aumentado impuestos para lidiar con una situación fiscal, la situación fiscal no mejoró. Más bien mejoró brevemente, pero luego se volvió a deteriorar. Y es más, no olvidemos, con la reforma fiscal de diciembre del 2018, terminamos con un déficit fiscal del 7% del PIB en el 2019, el más alto en 40 años, a pesar de que las proyecciones iniciales del Banco Central dijeron que iban a ser solo 5.9. Entonces, la situación fiscal continuaba deteriorándose a pesar de la aprobación de la reforma fiscal, más allá de las proyecciones de las autoridades. No podemos volver a cometer el error de creer en estas ofertas de paquetes programas de ajuste balanceados en donde nos dicen necesitamos impuestos, necesitamos gastos, pero ya sabemos cuál es la ecuación. Impuestos primero y luego vienen las promesas del gasto que nunca se materializan. Ya hemos visto esa película y sinceramente el final no es el mejor.
Parece que no hay credibilidad. Don Rodrigo, tal vez de una forma muy concreta, antes de seguir con Silvia, ¿qué sigue ahora? Usted, además del presidente del Banco Central, pues trabajó mucho tiempo en el Fondo Monetario Internacional. ¿El gobierno después de... ¿A usted le sorprendió las reacciones tan negativas que ha tenido esta propuesta? ¿Y qué sigue? ¿La van a replantear y vuelven con otra hoja o con lo que hay se van a negociar a la Asamblea? Vamos a ver. Primero, tal vez una aclaración importante sobre un tema que mencionaba Juan Carlos, y es que a diferencia de las experiencias del pasado, que yo concuerdo no han tenido necesariamente un final feliz, la dinámica fiscal en Costa Rica cambió y esperemos cambió para siempre con la introducción de la regla fiscal, porque por fin en la ley 9635 se introdujeron dos cosas fundamentales. Primero, una reforma comprensiva al sistema de remuneraciones a todo lo largo y ancho del sector público, y segundo, una norma que le obliga al gobierno y a la Asamblea Legislativa a respetar un techo máximo, un techo de crecimiento al gasto fiscal año con año. Y eso nos va a permitir que los incrementos en los ingresos no se vean traducidos en incrementos en los gastos que eventualmente erosionen el ajuste fiscal que se quiere lograr. Pero, don Rodrigo, ¿por inercia o están pensando ya realmente, bueno, no fue suficiente lo que se presentó y hay que presentar el gobierno medidas más agresivas en recorte de gasto? Bueno, fundamental... Reforma del Estado, por ejemplo. La reforma del Estado tiene que hacerse en Costa Rica. Yo creo que es una obligación del país replantearnos un poco, como lo decía don Francisco, también don Francisco de Paula Gutiérrez, en la cortina que ustedes planteaban, replantearnos si el Estado que tenemos es el Estado que queremos. Es importante que como país entremos a esa discusión. Es una discusión que también... Pero ustedes no la pusieron en la mesa. Bueno, hay una parte de eso, pero no todo está ahí. Pero muy tímida, ¿verdad? No todo está ahí, lo cual no quiere decir que no deba estar sobre la mesa en los siguientes años. Es simplemente lo que puede o no puede estar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El programa de políticas públicas en Costa Rica y el programa de políticas de mejora institucional no se agotan en el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Hay cosas que se deben hacer. Pero en la pregunta concreta de qué se debe hacer ahora, inevitablemente es absolutamente necesario conseguir un acuerdo con la Asamblea Legislativa. Sin los votos de la Asamblea Legislativa no se va a poder hacer la consolidación fiscal que el país requiere. ¿A usted le gusta la propuesta así como está? Vamos a ver. ¿Estás satisfecho con esa propuesta? La propuesta pasa por un análisis de viabilidad técnica y un análisis de viabilidad política, ¿no? Y la lectura en última instancia de qué es lo que se puede proponer que parezca razonablemente balanceado en términos de sectores afectados, en términos de componentes ingreso-gasto, sobre todo en la parte permanente, y de la viabilidad política de esas medidas. Es una lectura que se hace desde las autoridades políticas, no de las autoridades técnicas. Eso es fundamental entenderlo. Pero técnicamente ¿usted la ve sólida? Las medidas que están planteadas ahí son técnicamente viables. Por supuesto que sí. ¿Son viables, doña Silvia? Así como pero hay que ver si son políticamente viables. Hay que ver si son políticamente viables. Y esa es la gran pregunta que nos sigue, que nos toca ahora como país abordar, porque nosotros ciertamente en los siguientes días y semanas tendremos que alcanzar un acuerdo con la Asamblea Legislativa, si no, no va a haber ajuste fiscal. ¿Qué sigue, doña Silvia, en la Asamblea? Sí, yo creo que primero hay que tener claridad que ninguno de estos proyectos, aun cuando vengan en un paquete conjunto de medidas, lo que más ha molestado a la ciudadanía costarricense, nada de eso está materializado en una ley. Y esto tienen que tenerlo muy claro. Lo que hay en la Asamblea Legislativa es el proyecto de empleo público y la gran apuesta a la regla fiscal que ya existe. En los proyectos de atracción de impuestos, de ingresos vía impuestos que ha explicado don Rodrigo, nada de eso está puesto en un proyecto de ley. De manera tal que es muy difícil debatirle, porque un día escuchamos a don Elian diciendo, por ejemplo, que el impuesto a transacciones financieras excluye el pago de tributos y de servicios básicos, y por otro lado, don Rodrigo señala que sí se incluyen. Eso no se puede contrarrestar y discutir porque no hay una propuesta en blanco y negro. Entonces, lo primero es que el gobierno tiene que entender que no solamente es que es desproporcional a todas luces, sino que hay una enorme pérdida de confianza, porque esta Asamblea Legislativa aprobó de forma muy rápida, cuando empezamos con el problema de la pandemia, no solamente proyectos de ley, sino que los arregló para la pérdida de ingresos que tenían las familias, las empresas, la devolución del FCL, el bono proteger, traslados de los recursos del INSS y una serie de proyectos de ley para agilizar muy rápidamente esto. Pero vino marzo, abril, mayo, junio, julio y en septiembre esto simple y sencillamente es insostenible y no
no hay una confianza de cómo el gobierno, porque aquí hoy sobre la mesa, por ejemplo, no se ha discutido de cómo el gobierno hace crecer esta economía para que cualquier cosa balanceada que surja realmente se pueda cobrar. Y entonces, ciertamente no hay una confianza, es una pérdida de confianza que no lo dicen los actores políticos, lo dicen las encuestas también de forma muy reciente, en donde no hay una credibilidad en el ajuste. Y nada más para poner un ejemplo, la gran apuesta en gasto, por ejemplo, de órganos desconcentrados. Hace 2 años se aprobó la ley de órganos desconcentrados. Ahora venir a señalar que vamos a eliminar algunas juntas directivas de órganos colegiados, de los órganos desconcentrados, no, por supuesto que es deseable, pero no hay una confianza de cómo se va a hacer el ajuste por el lado del gasto, de manera tal que si la propuesta del gobierno, aunque don Elian dice que no está en el congelador, porque ¿verdad? Pero no estaba escrita en piedra no está escrita en piedra ni en hielo, porque ciertamente hay premura. Lo cierto del caso es que no puede ser simple y sencillamente ahora que la Asamblea decida, porque eso no es posible. ¿Decida qué, para empezar? No hay un proyecto de ley. No hay proyectos presentados. Decida qué. Quiero hacer aquí una pausa para mostrarles o compartir con los panelistas y con ustedes televidentes algunas de las ideas que compartió con nosotros los exministros de Hacienda, algunos exministros de Hacienda que consultamos y que dijeron que si bien no puede haber una solución solo por el lado del recorte del gasto, ni solo del lado de los impuestos, no se trata solo de criticar, sino que hay algunas ideas. Veamos qué nos sugirieron. Si el intento de subir tantos impuestos de una vez no es viable, ¿con qué se podría tratar de balancear? Por el lado del gasto, los exministros consultados por Estado Nacional nos dieron algunas de sus ideas. Deberíamos encontrar maneras de activos distintos que podamos usar, ¿verdad? Se ha mencionado el tema del oro, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es un activo del Estado y usted lo puede usar para bajar la deuda directamente. O usted puede decidir que hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué no vendemos las represas del ICE? Hay que ir cerrando un montón de cosas. El sector vivienda. El sector vivienda tiene 3 entidades que en este momento no estamos muy claros de qué hace. ¿Por qué no dejar una sola? Es más, creamos hace no sé cuántos años un ministro de la vivienda. ¿Para qué? No es venta de activos, es poner algunas instituciones públicas del país en una perspectiva mucho más moderna. Pienso, por ejemplo, el INS, que es una institución muy importante. ¿Por qué no se abre su capital a inversionistas como las cooperativas costarricenses, como empresas costarricenses, como personas físicas costarricenses, que pudiéramos invertir en el Instituto Nacional de Seguros? Y lo mismo pienso en el campo de telecomunicaciones del ICE. El ICE también en telecomunicaciones, que va a requerir un gran capital, debería abrirse a una capitalización. Pero eso implica ya definir cuál es el Estado que queremos a futuro. Entonces, es decir, queremos tener Colbis en el ICE, queremos tener Recopes en Costa Rica, queremos tener 2 bancos o 3 bancos en Costa Rica, a lo mejor eso no. Pero eso yo lo plantearía una vez que le cerremos el torniquete a la hemorragia fiscal. ¿Qué está haciendo Recope? Tenemos más de 10 años de estar esperando a que Recope refine. Eso se acabó. La refinería está muerta y los empleados de la refinería están ahí todavía. ¿Para qué tenemos una institución que tiene cientos o miles de empleados para importar gasolina y productos, ya terminados? El convenio tiene que reflejar lo que es el acuerdo más amplio en todas estas directrices. ¿Qué vamos a hacer con la educación, por ejemplo? Vamos a seguir con la dispersión de programas sociales y todo ese montón de superposiciones de programas. O vamos a decidir entrar a una renta mínima universal, fusionando programas, garantizándole el servicio y la atención a las personas. Eso me lleva a preguntarle, don Gerardo, tal vez primero con usted, con estas ideas, algunas ideas que plantean ahí, si con esta propuesta en donde se fue tan agresivo en el tema de impuestos, ¿se debió haber venido también con algunas medidas agresivas en términos de recorte de gasto? Claro que sí, yo creo que sí.
Yo creo que los costarricenses ya están cansados del tema de impuestos. Yo le creo a don Rodrigo Cubero como técnico, claro que le creo. Pero ¿qué garantía hay de los costarricenses de que la regla fiscal se va a cumplir cuando por mayoría en la Asamblea Legislativa se sacan las municipalidades? Creo que fueron 40 votos a favor y fuera las municipalidades. Y por otro lado, ya las universidades dicen, nosotros somos autónomos. El Poder Judicial dice, somos autónomos. La Junta de Protección Social dice, somos autónomos. ¿Qué garantía hay que pagando impuestos, después esa expectativa que viene hacia adelante no se cumpla? Yo creo que se agotó y si hay que poner sobre la mesa, ok, ¿usted quiere más impuestos? Bueno, hablemos de impuestos, pero busquemos la forma que primero se moja el Estado desde el punto de vista del gasto y seamos totalmente transparentes. El oro, el petróleo, el hidrógeno, el gas, pueden ser muy importantes, pero repito, hay un problema de tiempo, hay un problema de liquidez. Está a la vuelta de la esquina el fin de año y las necesidades de flujo de caja que tiene el gobierno para pagar pensiones, para pagar salarios. De tal manera de que no podemos prolongar esto y hay que ir a la mesa de dibujo a traer propuestas de gastos donde las remuneraciones son 25% ya de todo el presupuesto, las transferencias son 25%, la amortización es 25% y los intereses son 20%. Trabajen en eso y voy a poner en estos días, aparte de la reingeniería financiera que puse, aparte del tema de Tobin suavizado, voy a poner como tiempos de back, agarré el presupuesto y me dije, ok, si yo tuviera que recortar aquí gasto, que no sean esos 4 grandes rubros, ¿dónde puedo meter tijera? Metí tijera y saqué $300 millones de alquileres, de servicios, de viajes, de mobiliario, de papelería. Claro, uno está como a 10.000 metros de altura. Los que están ahí, el gerente de la empresa debería llamarlos a todos y decirles, quiero aquí en la mesa un recorte del presupuesto de un 20-25%. ¿Quién es ese? El presidente. El presidente tiene que dirigir la orquesta y tiene que tirar los lineamientos y decir, ni modo, tengo que comprarme el costo político. Es que es muy difícil para un técnico que le digan, plantéate esto, pero cuando trae las propuestas que son lógicas, le dicen no, porque no hay viabilidad política, no, porque hay costo político. Yo creo que eso se acabó. Ya Costa Rica no está pensando en banderas políticas, ni en el 2022 está pensando en cómo hacer un Estado más eficiente, un Estado más eficaz y cómo la carga no se sigue llevando solamente del lado de los impuestos. Juan Carlos. Aquí hay una pregunta técnica y es que nos dicen, bueno, es que no hay tiempo. No hay tiempo, necesitamos la liquidez y por eso es que aprobar impuestos. Pero la pregunta que le hago yo a don Rodrigo y tal vez a don Gerardo es, aprobados los impuestos, ¿cuánto tiempo empezaríamos a recibir esos recursos? Porque no es inmediato, no es que se apruebe el impuesto y un mes después ya el gobierno los está recaudando. Lo vimos con el caso del IVA. La ley se aprobó en diciembre y no fue hasta julio que entró en vigencia el cobro del IVA. Se lo pregunta usted, don Gerardo, Juan Carlos. No, es que el impuesto a las transacciones financieras esa es la gran maravilla que tiene. Usted hace transacciones financieras todos los días. Es una cuestión de que usted aprueba la ley e inmediatamente el relojito empieza a caminar. Ahí el problema es que, yo sé la buena intención que tiene don Rodrigo, pero la experiencia, la evidencia histórica que hay en Brasil, en Argentina, en Colombia, en El Salvador, dice, es un impuesto transitorio. Y se llevan 15 años y todavía se sigue hablando que es un impuesto transitorio. Porque es interesante ahora que menciona don Gerardo la experiencia de otros países. Ayer estaba viendo un análisis que hizo una consultora sobre esta propuesta del gobierno. Ningún país en América Latina ha recaudado más de 1% del PIB producto de este impuesto a las transacciones financieras. Entonces, pretender recaudar 3% del PIB simplemente, nuevamente, volvemos al tema del realismo, la viabilidad detrás de esta propuesta, más cuando sabemos que es un impuesto que cambia el comportamiento de los agentes económicos. La gente va a moverse a la informalidad, la gente va a empezar a utilizar efectivo y eso a su vez va a atentar contra el cobro de otros impuestos, va a atentar contra el cobro del IVA, va a atentar contra el cobro del impuesto de renta y entonces el efecto sobre la recaudación va a ser más marcado del lado de la baja de lo que pretende el gobierno. Silvia. Ahora que decía don Gerardo Corrales, aquí no hay que ponerse muy creativo para ver en el presupuesto dónde hacer rebajas ni digamos meterse. El Ministerio de Hacienda, con sus 3.000 funcionarios, hizo lineamientos para el presupuesto del 2021 y tiene identificado 23 rubros, 23 subpartidas, en donde le mandó a decir a cada ministerio que las reduzca o las elimine, que las reduzca significativamente o las elimine. Esa tarea está totalmente mapeada, que las instituciones no lo hicieron
y que ahora la Asamblea Legislativa, en el análisis que está llevando a cabo para el presupuesto nacional 2021, va a tener que hacer la tarea de lo que no se hizo. ¿De qué tipo? Viajes en el exterior, viajes al interior, capacitaciones, becas, consultorías. Es claro que no es volar tijera a ras, a lo loco, porque hay consultorías para seguir la obra, digamos, que se le ha contratado en el MOP, y tiene que haber supervisión detrás de eso. Pero lo cierto del caso es que esos rubros de partidas que el propio Ministerio de Hacienda y otras que eventualmente pueden salir están identificadas. Y finalmente, lo que hemos tratado de decir, porque nadie está negando el problema que hay. De hecho, usted decía, doña Liliana, al inicio, que Liberación se tomó su tiempo. Bueno, primero es que no hay un proyecto de ley como para salir a decir no me gusta A, B y C. No, aquí lo que hubo fue una propuesta presentada en donde además hubo una serie de, digamos, de inconsistencias durante la presentación, que si incluía el tren, que si no incluía esto, que qué dijo don Elian, que cuando hablaba de alianzas público-privadas. Entonces no se puede ir al proyecto como tal porque eso no viene ahí. Pero lo cierto del caso es que hay un problema serio y nosotros apoyamos el que es tan apremiante que hay que ir a entrar a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero no es decirle, mire, ahora que la Asamblea decida, y si no decida, ya viera que la Asamblea no quiso. No, eso no puede ser así, porque lo cierto del caso es que... ¿Van a entrar, doña Silvia, a hacer una construcción conjunta con el gobierno en el Congreso de cómo moderar estas propuestas? No podemos hacer una construcción conjunta porque no hay un proyecto de ley presentado. El gobierno ahora tiene que tomar la decisión de si esta pérdida de confianza que se ha reflejado en un reclamo nacional lo van a mantener con la misma propuesta, materializándolo en un proyecto de ley que no sé si ya está, o simple y sencillamente se van a ir a la mesa, van a ir a hacer algunos ajustes, obviamente acercando y valorando algunas de estas decisiones sabiendo que el tiempo apremia. Pero déjeme decirle que ayer se presentó un presupuesto extraordinario para este periodo. Y ese presupuesto extraordinario, uno de los componentes más importantes que pude ojear muy rápidamente es que trae 51.000 millones de colones de un megacanje para seguir utilizando gasto corriente. ¿Qué significa? Que muchos de los recursos que se han aprobado vía financiamiento para que el gobierno no tenga esa presión de pagos este año, de intereses y amortizaciones de capital, no se utilizaron porque digamos que no están ahí, no es que se mueven de un lado a otro físicamente, pero ahora se van a utilizar, si no se tenían que derogar, para más gasto corriente. Entonces, la discusión es, podemos hablar de un montón de medidas para tratar de traer recursos frescos, pero si no se frena el problema de raíz, lo que vamos a hacer es alargar una discusión en donde usted le está diciendo a Costa Rica que el país está teniendo una discusión permanente de cómo estar poniendo nuevos impuestos para solucionar el problema. Pregunta de si o no, ¿Liberación cree en algunas de las ideas que estaba planteando los exministros, por ejemplo, de cerrar instituciones? Nosotros creemos que es imposible no entrar a una discusión de cómo atraer ingresos. Y lo hemos dicho abiertamente. Cerrar instituciones, estoy hablando de cerrar instituciones. Liberación cree que, como decía don Alberto Denay, por ejemplo, el sector vivienda, un Ministerio de Vivienda, un INBU y un BAMBI, que debería de reestructurarse eso y hacerse uno solo. Yo creo que es imposible que muchos de esos, más que instituciones, programas se mantengan abiertos. Y hay una concentración de funciones que podrían agruparse y que no necesariamente significa un cierre total, pero o sea, sí de están programas. Abiertos a la posibilidad. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones y cierro con don Rodrigo Cubero, quien además va a estar probablemente liderando este proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Con el equipo económico. Don Gerardo, empiezo con usted. Bueno, yo creo que el mensaje de los costarricenses ha sido muy claro. No se quiere que se continúe con la medicina tradicional de solamente más impuestos. Llegó el momento, y el COVID lo está trayendo a la mesa, de rediseñar el tamaño del Estado, y si eso implica cierre, no es como lo que dicen. Vamos a cerrar 21 órganos desconcentrados, sobran 250 personas, pero las vamos a reubicar. No, eso no tiene sentido. El salario único para todos los trabajadores del sector público, respetando su salario actual, pero ya es hora de que los pluses, porcentualmente hablando, paren ese crecimiento exponencial, porque si no se hace este ajuste, tienen que entender los costarricenses que el costo, la economía se ajusta por sí solo, y el costo sí sería muy alto y nos volvería a los tiempos de Carazo, con una década perdida que ninguno de nosotros queremos dejarle esa herencia a nuestros descendientes.
Gracias, don Gerardo. Don Juan Carlos. Sí, Costa Rica no es el primer país en experimentar una seria y una muy delicada situación fiscal, ni va a ser el último. Y aquí lo que tenemos que hacer también es ver qué ha funcionado allende nuestras fronteras, qué ha funcionado en otros países. La evidencia internacional es contundente que los ajustes fiscales basados en aumentos de impuestos son altamente recesivos y no logran su objetivo de estabilizar los niveles de deuda, mientras que los ajustes fiscales basados en recortes de gasto tienen un leve efecto y efímero efecto recesivo y sí logran su cometido de estabilizar los niveles de deuda y mejorar la situación fiscal de los países. Aquí no necesitamos inventar el agua tibia. Ya conocemos este discurso de que se ocupan propuestas balanceadas de más impuestos y más gasto, y recortes de gasto, y lo que siempre ocurre es que se materializan los aumentos de impuestos y los recortes de gasto nunca se materializan. Necesitamos una propuesta creíble en donde la contención del gasto, las reformas estructurales, la reforma del Estado que tanto nos han prometido y que nunca se materialice, venga primero y luego podemos tener una discusión sobre aumento de ingresos para el fisco. Gracias, doña Silvia. Sí, a mí me parece que al gobierno le llegó en esta discusión el hablarle con muchísima transparencia a los costarricenses sobre el problema que se está enfrentando y dar muestras clarísimas de que realmente el ajuste por el lado del gasto se va a hacer. Y la forma más clara de hacerlo es poniendo de una vez sobre el presupuesto que se discute para el próximo año un recorte muchísimo más amplio en estos rubros que el mismo Ministerio de Hacienda ha identificado. Hemos tenido a lo largo de todo 2 años prácticamente más 4 años en donde hubo una enorme resistencia por hablar de medidas de ajuste fiscal, de poder tener en este momento la posibilidad de entrar a tener una discusión que realmente solucione problemas. Queremos tener simple y sencillamente una discusión para dar, como algunos han señalado, un flujo de caja u oxígeno para los 2 años que resta, o realmente queremos eliminar ese sendero explosivo que lleva a la deuda, que se ha dicho que es ampliamente complejo, y cómo hacer que realmente no tengamos que estar tomando medidas simplemente para que la deuda en unos años vuelva a tener niveles de esta magnitud. Gracias, don Rodrigo. Muchas gracias, Liliana. El país necesita un ajuste fiscal, y necesita un ajuste fiscal que permita reducir el tamaño de la deuda y que permita reducir el tamaño del déficit fiscal. Para eso necesitamos una combinación de medidas temporales que nos ayuden a bajar la deuda y medidas permanentes que mantengan esa trayectoria descendente en el déficit fiscal y en la deuda a mediano y largo plazo. Para eso necesitamos un acuerdo con la Asamblea Legislativa, que tendrá que aprobar por mayoría simple primero las reformas fiscales que se necesiten por el lado del ingreso y por el lado del gasto, y eventualmente también el empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que ojalá sea el marco que englobe este esfuerzo de ajuste fiscal que el país tiene que cometer. Pero no olvidemos que en ese esfuerzo balanceado también hay un componente fundamental, y es la recuperación de la economía. Ahí en la propuesta que se plantea para el país y que eventualmente se negociará con el fondo, hay algunas medidas que son fundamentales para el crecimiento económico. Por ejemplo, la reducción en la carga patronal de 5% del FODESAF. Eso se va a financiar con una parte de lo que recaudaría el impuesto a las transacciones financieras, que por cierto, da más en Costa Rica porque tenemos un nivel de profundización financiera mucho mayor que el de otros países de América Latina. Costa Rica tiene los niveles de los países avanzados en ese sentido, pero claramente ahí vienen algunas medidas que van a ayudar a empujar el crecimiento económico. Condición muy importante, no solo para restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino para mejorar el bienestar de todos los costarricenses, que en última instancia es lo que estamos todos buscando. Claro, mucha suerte, don Rodrigo. Usted tiene una tarea muy histórica, muy grande enfrente, junto a todo el equipo económico y el trabajo que tiene que hacer en el Congreso. Muy concretamente, ¿por qué se retrasó la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque se suponía que iba a empezar el 5, ahora ya no va a empezar el 5 de octubre. ¿Qué pasó? Estamos en conversaciones con el Fondo Monetario para ver exactamente cuál va a ser la fecha para el inicio de las negociaciones, pero hay ahí 2 procesos. Uno, tenemos en Costa Rica que hacer la discusión interna, y no tiene sentido llevarle al Fondo Monetario una propuesta que no va a gozar del apoyo de la Asamblea Legislativa. Tiene que construir el consenso todo. Sí, no sería conveniente para el país de alguna forma comprometernos con el Fondo Monetario, cumplir una serie de condiciones que eventualmente no van a ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Entonces, lo primero es alcanzar esos acuerdos. Pero además el Fondo Monetario en este ínterin también está recopilando toda la información necesaria para hacer sus proyecciones fiscales con base en la mejor información del Ministerio de Hacienda.
Bien, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo aquí. Recordarles que aquí en Estado Nacional vamos a dedicar varios programas a hacer análisis de profundidad con diferentes sectores sobre la trayectoria que va a seguir esta negociación que tiene que hacer el país y que sin duda va a requerir ajustes de todos los sectores y es responsable mantenernos informados por las fuentes correctas. Muchísimas gracias. Espero que disfruten mucho su domingo. Nos vemos la próxima semana.